¿Estás preparado para la palabra de Dios? Levanta ahí tu Biblia, ¿la traes? ¿Sí? Eso es lo que me gusta, que cuando se ven muchas Biblias, es el arma que Dios nos ha dado. Y la semana pasada y hace 2 semanas tuvimos el RAL 15, respondiendo al llamado, con el tema Contemplando a Jesús, que en lo personal me encantó ese tema de contemplar a Jesús, y se habló todo de lo que es contemplar a Cristo. La palabra nos habla mucho, pone ejemplos del significado de contemplar a Jesús. Y el domingo pasado estuvo el pastor Salatiel hablando de la revelación, de que de una manera para contemplar a Jesús, para poderlo conocer, tiene que ser por revelación. Que si nosotros todavía somos de las personas que nos tienen que estar llamando y jalando y empujando para buscar el rostro de Dios, para tener intimidad con Dios, para estudiar la palabra, es que a lo mejor puede ver que nuestra vida sea una ley, un deber y no una revelación de Cristo. Es por revelación. Nos ponían ejemplos y nos decía cómo puedes detener a un Esteban, cómo puedes detener a un Pablo, cómo puedes detener a esas personas que han tenido un encuentro y una revelación de la vida de Jesucristo. Entonces, y así cada uno de nosotros. Hoy Dios está llamando a una iglesia donde Él quiere revelarse a la iglesia para marcar la iglesia y que nada la detenga. Y tú sabes que estamos siendo rodeados de muchos distractores. Esto es ya está por demás decirlo, estamos envueltos, rodeados, y la iglesia necesita estar preparada para los tiempos que ya estamos viviendo. Y mucha de la iglesia no está preparada para los tiempos. Y está viniendo tiempos difíciles, tiempos complicados, donde va a ser probada la fe genuina de cada uno de nosotros, y tenemos que estar firmes, y para eso tenemos que contemplar a Jesús. Y vamos a estudiar ahora, es algo de lo que compartimos, y es el deseo tanto del grupo de jóvenes, que todos nosotros sepamos algo o conozcamos algo o escuchemos mensajes de los que se compartieron en aquel retiro, que fue de mucha bendición, de mucha revelación. Pero no es una revelación para tener conocimiento nada más, es para que Cristo sea revelado, para que entonces ya diga: oye, ¿cómo puedes parar a una persona que ha tenido una revelación de Jesús? ¿Cómo puedes? Por eso las vidas fueron cambiadas. Por eso Esteban, aún dando su vida, estaba contemplando el trono, estaba enfocado en eso, hasta lo que Jesús dijo en la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. Una persona que había tenido la revelación de Cristo. Entonces, abre tu Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Y hoy vamos a ver, más al rato vamos a ver el Salmo 27. Es un salmo que es poderoso, desafiante, pero dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú tienes un llamado. Si tú has entregado tu vida a Cristo, si el Señor ha venido a tu vida y te ha revelado las cosas de Él, tú tienes un llamado. Yo tengo un llamado y un destino en Cristo. Tenemos nosotros un futuro en el Señor. Y entonces dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Repite conmigo: conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces vemos cómo el propósito de tu llamado, el propósito de mi llamado, el propósito por el cual tú estás aquí escuchando la palabra de Dios, es que esta marque tu vida para que seamos más parecidos a la imagen de Jesús. Acuérdense que en el huerto del Edén, Adán y Eva estaban contemplando a Dios, estaba moviéndose Dios, había esa relación, había esa pureza, había esa cercanía, esa comunión con Dios, porque ahí estaba Dios y así estaba Adán y Eva. El detalle es que
dejaron de contemplar a Dios, dejaron de ver. Cuando hablamos de contemplar, no hablamos de un vistazo, porque ahorita muchas veces el problema es que echamos un vistazo a la vida de Cristo. Y la palabra contemplar o contemplación, saqué un significado aquí, dice estado, es el estado de la persona que está absorta en la vista y consideración de algo. Una persona que está distraída de lo demás y está absorta, está considerando alguna cosa o alguna persona. Y en este caso, al que debemos de estar considerando para que nuestras vidas sean transformadas, para que nos parezcamos más a Jesús, para que vivamos una vida cristiana que responda al llamado y a los propósitos de Dios, necesitamos contemplar a Jesús. Necesitamos considerar a Jesús. Y lo consideramos de muchas maneras, y una es a través de la palabra, otra es a través de la intimidad en la oración, otra es en la adoración también. Entonces considerar, contemplar, es considerar y mirar por largo tiempo con atención. Ahorita les decía que hay mucha distracción en este mundo con el propósito de que tú dejes de contemplar a Cristo. Porque tú te conviertes, hay una ley que está operando que tú te conviertes en lo que contemplas. Y lo vemos en la vida diaria, o sea, vemos a niños, vemos a jóvenes, vemos a personas que están enfocadas en algo y te conviertes en eso. Y eso está en tu corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces hay una ley operando. Si nosotros contemplamos, si nosotros nos enfocamos y nosotros ponemos nuestra mirada, puestos los ojos en Jesús, tú y yo nos vamos a convertir en lo que contemplamos. Y la imagen de Jesucristo se va a reflejar en nuestras vidas. Y entonces ya nadie te va a tener que estar empujando e insistiendo como hoy en día se hace a que busques al Señor. Ya por naturaleza, por revelación, porque nos decían, el pueblo sin visión, sin revelación se desenfrena, se le quita el freno y haces lo que no debemos hacer. Entonces necesitamos la revelación de Cristo. Entonces contemplar a Jesús, si fuimos hechos para ser a su imagen y semejanza, ¿qué pasó con Adán y Eva? Dejaron de contemplar a Jesús, vino el pecado, pasa a todos nosotros y ahora todos tenemos una concupiscencia, una naturaleza pecaminosa, una inclinación al mal, ¿sí? Cuando hablamos de contemplar a Jesús no es en la cuestión física, Dios es espíritu, pero es en la suma de los atributos de Cristo, es lo que nosotros contemplamos. Cuando nosotros vemos la palabra, cuando nosotros escuchamos un mensaje de que en Cristo hay perdón de pecados, que en Cristo hay todos esos atributos de su poderío, de su autoridad, eso es contemplar a Jesús. Y entonces vemos cómo las vidas están siendo transformadas. Por eso segunda de Corintios 3:18 dice lo siguiente: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser transformados en nuestras vidas, parecidos a la misma imagen de Jesús por el Espíritu Santo? Mirando a cara descubierta como en un espejo. Entonces cuando contemplamos, la palabra es un espejo. La palabra te muestra tu condición espiritual. Es como cuando decíamos esos espejos de aumento, ¿verdad? Que lo usan pues también los hombres, pero donde ves así cada detallito, ¿sí? Ahí te muestra tu condición física. Bueno, la palabra te muestra la condición espiritual, te muestra en qué estamos bien, en qué estamos mal. Y esa es la bendición, cuando tú contemplas como en un espejo, mirando la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria, así por la misma imagen de Jesús, por la obra del Espíritu Santo, no es la obra tuya. Tú lo que haces es tomar la acción de buscarlo, tú haces tomar la acción de escudriñar, de inquirir en su presencia, y entonces de esa manera somos transformados nosotros en la misma imagen de Dios. Por eso dice el Salmo 34:5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Pablo decía, no me avergüenzo. Había gente que se avergonzaba.
Hoy hay gente que todavía se avergüenza del evangelio de Cristo. Pero dice que los que miraron a Él fueron alumbrados. O sea, esa luz, ese alumbramiento, eso que hizo, transformó las vidas de las personas, porque lo miraron a Él. Jesús cuando invitaba, cuando lo seguían los discípulos, oye, te quiero seguir y todo, y Él decía, vengan y vean. Los invitaba a la acción, los invitaba a dar el paso, no a saludarlo. Dice que los héroes de la fe, algunos los saludaron, o sea, vivieron unas vidas así, se los saludaron de lejos. Y en estos tiempos en nosotros, Dios no quiere que lo estemos saludando de lejos. Dios quiere que caminemos cerca en la vida de Cristo, que transforma, que nos hace a la imagen y semejanza. Hoy está llamando Dios a una iglesia que ya estamos viviendo los tiempos donde ya no hay opción. Tenemos que despertar, la iglesia tiene que despertar. Estoy hablando de la iglesia en general. Tiene que ser despertado el espíritu, porque nos estamos conformando a este mundo. Ya el cristianismo que estamos viviendo muchas veces es el que se acomode a lo que yo quiero. Y como nos compartían ayer en jóvenes, o sea, hemos hecho a un Cristo que está caminando alrededor de nosotros a ver qué se nos ofrece, a ver qué bendición necesitamos, cuando debería de ser al revés. Cristo es el centro de nuestras vidas y nosotros debemos de rodear el trono y debemos de contemplar a Jesús para que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas, para que tú y yo estemos preparados para los tiempos que estamos viviendo. Porque dice la palabra que el regreso de Jesucristo será como un ladrón en la noche y no te va a avisar. Y la iglesia no está preparada para el regreso de Jesús. Tenemos que dejar el pecado, tenemos que dejar las prácticas pecaminosas, tomar decisiones, rendirnos al Señor. No podemos ya estar coqueteando entre dos amores, estando con un pie en el Señor y un pie en el mundo. Necesitamos ser determinados. Tiene que ser una vida de determinación, ya no andar claudicando entre dos pensamientos. Es una entrega por lo que Cristo hizo, por lo que nos espera y por lo que el Señor sigue haciendo en nuestras vidas. Amén. ¿Quién quiere ser conformado a la imagen de Jesús? ¿Sí? Jesús fue a la cruz, Jesús fue azotado, Jesús padeció sufrimientos. Y eso es lo que hace la madurez, y eso es lo que hace el crecimiento espiritual, pasar por pruebas para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Amén. Y eso es lo que muchas veces no se predica. Ahorita en la actualidad se predica mucho el de acercarse a Jesús para que se resuelvan todos los problemas, para que te rodeen las bendiciones, y muy distorsionado a lo que es la vida de Cristo verdaderamente. ¿Sí? Entonces, por eso son los tiempos de escuchar la palabra de Dios. Entonces vemos que si el propósito es ser conformados a la imagen de Jesús y que nosotros nos convertimos en lo que contemplamos. Si tú miras por ejemplo un niño y está contemplando un héroe de los superhéroes o no sé qué, y de repente saca la capa y se tira y hace tantas cosas, está contemplando eso y se vuelve en lo que está contemplando. Entonces así pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros nos enfocamos nuestros sentidos, nuestros deseos, nuestro gusto, estamos enfocados en algo, tarde o temprano vamos a estar actuando, vamos a estar caminando, vamos a estar hablando, vamos a estar pensando como lo que estamos contemplando. Pero si tú y yo contemplamos al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios, a ese que fue a la cruz, ese que pagó, y contemplamos la suma de sus atributos, nuestras vidas van a ser conformadas a la imagen de Jesucristo. Y yo quiero que estudiemos hoy el Salmo 27, dale vuelta al Salmo 27. Es un salmo verdaderamente, todos los salmos tienen su enseñanza, y este salmo en particular es un salmo que ha transformado vidas, que ha sido revelado los deseos de este hombre de David. Cada vez que estudiamos la palabra y que pienso yo en el David, un hombre conforme al corazón de Dios, porque aquí estamos hablando entre nosotros, David fue uno como nosotros, ¿sí? Un hombre que se destacó con sus errores y sus problemas, pero se destacó en tocar el corazón de Dios como otros hombres y mujeres lo tocaron, y que Dios mismo haya dicho: este varón es un varón conforme a mi corazón.
¿Qué es lo que hubo? ¿Qué era lo que había en su corazón para que Dios lo describiera de esa manera? Y entonces vemos en el Salmo 27 que inicia con una pregunta. Él se está preguntando a sí mismo. Y esa pregunta, la respuesta, da a luz un salmo desafiante, un salmo precioso, un salmo que si le ponemos atención va a ordenar nuestra vida para bien. Dice el versículo 21, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Está él platicando, él está preguntándose a sí mismo. Oye, si el Señor es mi luz, si el Señor es mi salvación, ¿de quién voy a tener miedo? Y hoy en la actualidad, una de las cosas que aqueja a la iglesia cristiana y aún a muchas personas es el miedo y el temor por las circunstancias y los tiempos que estamos viviendo. El miedo te paraliza. Vemos las cosas que están pasando en el mundo y créelo, de repente sientes miedo, de repente sientes temor. ¿A dónde va a parar esto? Y cada vez lo vemos más cerca, vemos el deterioro, vemos el hombre avanzando sin Dios, creando muchas cosas, y entre más crea, entre más logra cosas, menos necesita de Dios. Y eso lo único que te lleva es a una decadencia total y condena total. Entonces vienen temores y vienen miedos. Venían a David temores y miedos. Y a lo mejor ahorita estás pasando alguna situación que te da cierto temor y cierto miedo. Hoy vamos a ver lo que hizo este hombre. Hoy vamos a aprender lo que es contemplar a Jesús. Entonces él está hablando y está preguntándose uno de los más inspirados y retadores salmos para una vida de victoria. David inicia con una conversación consigo mismo y su pregunta da lugar a un hermoso salmo en el cual habla de tres cosas principalmente, o que vamos a tocar. Habla de sus enemigos, los describe el carácter y la acción de los enemigos, no dice quiénes son, lo llama un ejército. Y la palabra cuando la estudiamos, es bueno que nosotros nos identifiquemos con la palabra en lo personal. No identifiques a otra persona, identifícate a ti con la palabra, lo que está pasando aquí David. Entonces habla de sus enemigos, declara su determinación de confiar en Dios, y tercero, expresa algunas de sus aspiraciones que guarda en su corazón. Entonces lo primero, describe a sus enemigos, y tú y yo tenemos enemigos. Se levantan enemigos en contra nuestra, que te quieren presionar y que son despiadados, que de alguna manera te quieren preocupar tu vida, y a lo mejor ahorita lo estás teniendo en estos que estamos viviendo, tiempos donde vienen esos enemigos a presionarte, a darte voces, a intimidarte, a querer devorarte, porque así lo describe la palabra y así lo describe David. Y entonces fíjate cómo los describe. En el versículo 2 dice: cuando se juntaron contra mí, ¿quiénes? No los amigos, los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes. O sea, empieza a describir la clase de adversos, de enemigos que él tenía. Dice mis angustiadores, y ahorita hablamos, hay cosas que nos angustian en la vida, a veces de los hijos, a veces nuestras, a veces de la familia, a veces del mismo ambiente que está pasando. Viene angustia, viene una preocupación, viene algo que te quita la paz, viene algo que te quiere angustiar y presionar. ¿Para qué? Nosotros como creyentes es para que tú quites la mirada de Cristo y lo dejes de contemplar. Esa es la artimaña del diablo. De hecho dice la palabra en el Nuevo Testamento que el diablo anda como ¿quién? Como un león rugiente buscando a quién devorar. No es un lindo gatito, o sea, es como un león rugiente buscando a quién consumir. Dice David que se juntaron contra mí para comer mis carnes, o sea, para devorarme. Lo está diciendo en un sentido de un dolor y de una dificultad que David está pasando, como tú y yo la podemos estar pasando.
No se trata de problemitas ahí de que es que estás pensando eso, no. Se trata de cosas reales que tú y yo vivimos y experimentamos en la vida. Y de la palabra podemos aprender. Y David estaba pasando por eso. Lo que te está pasando a ti, David lo pasó. Dice que eran sus angustiadores, sus enemigos, que lo buscan para devorar sus carnes. Dice el versículo 12b del Salmo 27, en la segunda parte: porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Los está describiendo a los enemigos. Hay una persona cuando respira crueldad es que no está conforme hasta que te devore, no está conforme hasta que te destruya, no está conforme hasta que te haga quitar la mirada de Jesús y te hunda y te suma en un problema, en una situación que posiblemente puede ser hasta de muerte. Y esa es la condición de David. Y dice que lo han rodeado los ejércitos. David era un hombre de guerra. El rey David era un hombre de guerra y usa la simbología de los ejércitos, de los enemigos, de la guerra, porque eso es lo que pasa. Hay una lucha en nosotros, en nuestro interior, y de los tiempos que estamos viviendo, donde nosotros tenemos que hacer lo que hizo este hombre, como seres humanos, como un hombre común, corriente, pero que Dios dijo, él tiene un corazón conforme al mío. ¿Qué hizo este hombre? Vamos a ver. Una empieza a describir a los enemigos. En el 6b, de la segunda parte dice, dice luego en la segunda parte: y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas. Entonces está hablando, ya los describe a los enemigos, y luego dice ¿qué hizo David en esta situación? Lo primero que tú y yo debemos hacer en una situación: viene el angustiador, viene la angustia, viene el problema, viene la situación que te preocupa. Lo primero que tú y yo debemos hacer es: David se dirigió a Dios y pidió la ayuda de Dios. No quieras resolverlo con tu inteligencia, con tus recursos. No quieras como primera instancia resolverlo con tu propia fuerza o sabiduría o inteligencia. Lo más sabio que tú y yo podemos hacer en los tiempos que estamos viviendo, donde hay angustiadores, donde hay enemigos, donde te rodean las situaciones, y a veces es lo último que hacemos, es dirigirnos a Dios, buscarlo a Él. Lo que más, y él lo experimentó, lo que más riesgo es que brota es actuar en nuestra propia carne, en nuestra propia prudencia. Y fíjate lo que dice David, se dirige a él. Mira de qué manera se dirige. Versículo 7. Vamos a estar viendo versículos distintos para enfocarnos en lo primero que dice David. Dice el 7: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. O sea, lo que hace es primeramente se dirige a Dios. Escucha mi clamor. Cuando tú y yo pasamos por situaciones difíciles, a veces lo último que hacemos es clamar a Él, es irnos a cerrarnos en nuestro cuarto y decirle al Señor y abrirle nuestro corazón. Hay angustiadores, y hay enemigos, y hay situaciones de problemas que estoy pasando, Señor. Te abro mi corazón, esto es lo que estoy pasando. No te quieras hacer fuerte, porque dice la palabra que cuando tú eres débil, entonces eres fuerte, y el poder de Dios se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad del hombre. Así quiere, Él está preparando una iglesia que le abra su corazón, que sea sincera, honesta, que no aparente unas cosas, un ambiente espiritual falso, una fe fingida, sino que abriendo su corazón. No te va a pasar nada, al contrario, va a mostrar y va a probar la fe genuina que tú y yo tenemos cuando abrimos nuestro corazón y le decimos: Señor, yo no puedo, me está pasando esto, mira la situación y me angustia y tengo temor y tengo miedo, y vienen situaciones a mi mente que a veces no me dejan dormir, y está pasando. Entonces Él se dirige y le pide misericordia, y eso es lo que tú y yo necesitamos pedir. Contemplar a Jesús es contemplar la suma de sus atributos, y uno de los atributos de Jesús es que es misericordioso, que Él no te va a echar en cara como aquel hijo, como lo describe. Así es el reino de Dios. Un hombre tenía 2 hijos,
y uno se fue y pidió la herencia y malgastó todo. Y cuando estuvo en la condición de miserable, en la condición de estar rodeado de cerdos, en esa condición, y porque se lo merecía, porque se apartó de la casa del Padre, dejó de contemplar al Padre, empezó a contemplar el mundo. Y eso es lo que está pasando hoy, que muchos de nosotros empezamos a contemplar el mundo y estamos enfocados en el mundo, y te conviertes en lo que estás enfocado y dejamos de contemplar al autor y al consumador de la fe. Pero ¿qué pasó con ese hijo? Dice que volviendo en sí, el muchacho no estaba razonando bien lo que había hecho, y luego ya en esa condición de estar rodeado de cerdos y de tener hambre y de experimentar que se les fueron los amigos que se decían amigos, pero cuando les faltó ahí el dinero y la invitación y todo, lo dejaron. Estaba solo. Y yo creo que ahí Dios obrando volvió en sí el hijo y fue a la casa del Padre. ¿Y cuál fue la sorpresa? Regresó a contemplarlo y vio y conoció lo que no conocía del Padre. Un amor que nunca había experimentado, que regresando y después de haber malgastado el sudor del Padre, vuelve y le hace fiesta y le mata el becerro gordo reservado para algo especial, porque mi hijo muerto era y ha resucitado. Y así a veces tú y yo andamos muertos espiritualmente, pero es el día. Para eso es la predicación. La predicación es para oírlo y contemplarlo nuevamente, su amor incomparable, que siendo así y desobedeciendo y malgastando lo que el Señor nos ha dado o lo que el Padre nos ha dado, volvemos ahí y nos pone el anillo de autoridad y nos calza con sandalias y hace fiesta. Contemplar a Jesús es contemplar la suma de los atributos, y uno de los atributos es el amor incomparable, único, que nos invita y nos anima, nos revela, para que entonces nada nos detenga y nuestras vidas verdaderamente se alineen a caminar con ese hombre, tomados de su mano, contemplándolo a Él, escuchando su voz. ¿Cómo puedes, como nos decían, parar a una persona así que ha tenido la revelación de Cristo? Y entonces él se empieza a describir, empieza a dirigirse a Él, a pedir su misericordia. Después pide su presencia, el versículo 9. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Le pide su presencia. David sentía que por la conducta de él corría el riesgo de que la presencia de Dios se fuera, y dice: ten misericordia, pero no te olvides de mí, no te apartes, no me entregues a mis enemigos. ¿Qué estaba sintiendo David? Que a veces sentimos tú y yo, el peligro a veces de ser abandonados por nuestra conducta y nuestra situación. Que el asunto, a fin de cuentas, está en las manos de Dios. No me dejes, no me entregues. El Señor es soberano, y aun si estamos rodeados de enemigos y de situaciones que nos angustian, el asunto está en las manos de Dios. No me entregues. Y ese era el clamor de David. Ese era lo que él está experimentando. Nosotros leemos que él estaba en el pozo de la desesperación. Se lee muy fácil, pero si nos enfocamos y vemos aquí, contemplamos a Jesús y lo que está haciendo este hombre dirigiéndose a Él. No me entregues a mis enemigos. Dice el Salmo 16:11: me mostrarás las sendas de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. En la presencia de Dios, él está pidiendo la presencia de Dios. Hay plenitud de gozo a pesar de las pruebas. Hay deleite y disfrute que muchas veces se ha perdido por las circunstancias, por las angustias. Se va el gozo de nuestras vidas. Y acuérdense que el Espíritu Santo, el fruto es gozo.
esa misma presencia que experimentaron los 3 amigos de Daniel, fueron echados, amarrados en el horno de fuego, calentados 7 veces porque no se postraron ante el mundo y ante el ídolo. La iglesia de hoy en día tenemos que postrarnos ante el Señor, dejar de postrarnos a otros ídolos y a otros dioses, porque estamos violando el primer mandamiento, que es no te harás dioses ajenos. Y ahora hay muchos dioses, ya no es una estatua de 20 y tantos metros de oro. Ahora hay otros dioses en los cuales a veces somos engañados y llevados ahí. Pero es tiempo de volver a postrarnos ante el Rey. Dice que los amarraron y que los echaron al horno, y que el Rey de repente vio y dijo: ¿qué es esto? ¿Que no fueron 3 los que echaron? Y veo un cuarto que es semejante a hijo de los dioses, y están desatados paseándose en medio del horno. ¿Fue real? Eso es lo que hace cuando tú contemplas a Dios, cuando tú contemplas a Jesús, cuando tú dices: pues no me importa, y aunque no viniera a salvarnos, nosotros no nos vamos a postrar a tu estatua, y no nos vamos a postrar ante el mundo. Eso es lo que hace contemplar a Jesús. Cuando tú contemplas a Jesús, Él se hace presente. La presencia de Dios viene a tu vida, ¿sí? Por eso es admirable las personas que pasan problemas y situaciones y los ves aquí, creyendo en situaciones difíciles, manteniéndose firmes y siendo ejemplo a los demás de una fe no fingida, de una fe que ha perseverado y han sido encendidos y mantienen encendidas sus lámparas por muchos años. Esa es la iglesia que Dios está preparando hoy en día. La iglesia que se mantenga firme con sus lámparas encendidas contemplando al Rey. Si bien ahorita lo vemos como en un espejo, pero un día lo vamos a ver cara a cara, y lo vamos a contemplar y vamos a saber cómo fuimos conocidos. Y eso es lo que está haciendo este hombre. Está pidiendo su misericordia, está pidiendo su presencia y pide su dirección también, porque David sabía el riesgo que es reaccionar en la carne. Dice el versículo 11: enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. David sabía perfectamente el riesgo que es que cuando tú te estés en angustia, cuando tú estés en adversidad, cuando te rodeen las circunstancias, los enemigos, para comer tus carnes, para presionarte, él sabía lo fácil que es reaccionar en la carne. Y a veces nos sale natural, reaccionamos: Señor, muéstrame tu camino. ¿Cómo respondes tú? Contemplar a Jesús es pedirle la dirección. Yo sé de qué pata cojeo, yo sé la situación en la que me está pasando, y es muy fácil reaccionar en la carne. Enséñame las sendas de rectitud. ¿Cómo responderías tú? ¿Cómo respondes? Una persona así está contemplando a Jesús y está buscando su misericordia, su presencia, su dirección. Guíame por sendas de rectitud, enséñame tu camino. Número 1, David se dirige a Dios y pide la ayuda de Dios contra sus enemigos. Hazlo tú también. No trates de luchar contra tus angustiadores con tus propias fuerzas, mucho menos alejado de Dios. Pídele la ayuda a Dios, que Él es fiel y Él siempre va a estar ahí. Vas a encontrar paz, descanso, pero sobre todo Dios va a intervenir como lo hizo con David. Número 2, David declara su confianza en Dios. ¿Qué pasa? Que cuando nos rodean los enemigos, las angustias, nuestra fe se ve atacada y probada. Por eso estamos viendo en el libro de Santiago, en la mañana en casa de oración, que una de las cosas que prueba nuestra fe genuina es por las pruebas, por los enemigos, por las adversidades. Es probada nuestra fe para ver cómo está esa fe. Por eso dice: gózate en las pruebas, pero no porque la prueba te produzca una alegría,
sino porque sabes que hay un propósito y que va a resultar en una paciencia, en una madurez espiritual que todos queremos. Entonces vemos que David declara su confianza en Dios. Versículo 3. Dice el 3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces él está expresando su confianza. No es que David fuera muy valiente por sí mismo. Él tenía miedo, él tenía angustias, él tenía situaciones que lo hacían tambalear, pero lo que distinguía a David y que es una enseñanza para nosotros es la confianza en Dios. Él no confiaba en sus fuerzas, aunque fuera un hombre de guerra, aunque tuviera un ejército. Él estaba consciente de que había un ejército rodeándolo a él, sus angustiadores, sus enemigos, para devorarlo, para hurtar, matar y destruir. Pero dice: yo no voy a temer, porque mi confianza está en Dios, no en mis fuerzas. Y entonces sigue declarando su confianza en Dios en el versículo 5. Dice: porque Él me esconderá. Fíjate lo que hace Dios en la angustia. Fíjate lo que hace Dios en las pruebas. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Dime si no es maravilloso Dios. Imagínatelo a Él, que tú estás pasando por un problema y una situación y tú declaras la confianza. Sabes cómo es el enemigo. Sabes la crueldad del enemigo. Sabes la angustia que produce en tu vida las adversidades y las pruebas. Tú te diriges y declarando la confianza en Dios. Mira lo maravilloso de Dios. Te oculta en lo reservado de su morada. No te esconde por allá, sino con Él. Bajo sus alas te protege. ¿Por qué? Porque tu corazón está confiado en Él. Porque tú lo estás reconociendo. Entonces dice: te va a esconder. Va a venir el día malo y Él te va a proteger y te va a esconder. El amor del Padre te reserva en su morada. Ese es contemplar a Jesús. Los atributos de Jesús es que es protector. Dios es protector. Acuérdate que Jesús vino a dar a conocer al Padre y nos dio su Espíritu Santo. Tú y yo no podemos glorificar al Padre si no es a través del Espíritu Santo. Una comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu te va a guiar a contemplar a Jesús. La comunión con el Espíritu Santo te va a hacer conocer a Jesús. ¿Sí? Y eso es lo que tú y yo debemos de buscar. Contemplar a Jesús, protector. Te va a ocultar en lo reservado de su morada, a proteger en lo reservado de su morada. Versículo 6, primera parte. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Va a levantar. ¿Qué es cuando levantar la cabeza sobre los enemigos? ¿Qué hacen los enemigos? Te apachurran, te agachas, o sea, te intimidan. Pero cuando te levanta la cabeza no es por orgullo, sino es una señal de victoria sobre las adversidades. Cuando tú estás pasando por una situación difícil, familiar, de lo que sea, dice la palabra que no nada más te guarda, sino que hace levantar tu cabeza. No en señal de soberbia, sino en señal de victoria. Porque si antes veías a los enemigos así, ahora estás viendo cómo están siendo derrotados. Y caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán, dice la palabra. Cuando tú pones la confianza, cuando tú te rindes, cuando yo me rindo al Señor, cuando hay un anhelo. Ahorita vamos a ver lo más tremendo de David, pero entonces está declarando la confianza en Él. Confió en el amor de Dios. Veíamos ahorita, vemos en los juicios de Dios, por ejemplo el 2b, dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos ¿qué? Tropezaron y cayeron. Tropezaron y cayeron. ¿Por qué tropezaron y por qué cayeron? ¿Porque se distrajeron? ¿Porque Dios intervino?
No fue un tropiezo y una caída como cuando uno se distrae y te tropiezas. No, tropezaron y cayeron porque Dios intervino y protegió a David. Hizo juicio contra los enemigos. A Dios no le gusta que te estén oprimiendo los angustiadores. No le encanta a Dios eso, no lo quiere. Por eso Él te guarda, por eso Él te invita a confiar y me invita a confiar siempre en Él. Entonces dice que tropezaron y cayeron, o sea, vio el juicio de Dios contra los enemigos, vio la liberación, la salvación David de sus enemigos. El tropiezo y la caída no fueron por descuido, sino por intervención divina. Confió en el amor de Dios, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Fíjate la situación. David estaba pasando por situaciones difíciles, que corría el riesgo de que aún fuera abandonado por su familia. Porque a veces está la situación, a veces está la presión y la presión familiar, y a veces nos desatendemos de las situaciones, y a veces está que estoy pasando por esto, que hasta corres el riesgo de que aún hasta tu propia familia te abandone. Así lo tenía David, en este problema estaba, pero él declara la confianza: aunque mi padre y mi madre me lleguen a dejar, con todo el Señor me va a recoger. Esa es la confianza. Eso es contemplar a Jesús, el amor de Cristo, el amor de Dios, el cuidado perfecto para ti y para mí. Dime si no es hermoso contemplar a un hombre como Él. Dime si no es alentador enfocarnos en Jesús. Dime si no es necesario retomar el rumbo que muchos de nosotros hemos perdido en cuanto a contemplar a Jesús, y ya nuestra vida cristiana ha perdido un brillo que el Señor quiere que volvamos a retomar. ¿Por qué? Porque son tiempos de estar firmes para el tiempo de la prueba, para que sepamos quién es el que nos guarda en lo reservado de su morada. Entonces vemos que él declara su confianza, y versículo 13, y este versículo es lo que ha sostenido a muchos siervos de Dios. Dice el 13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. En este versículo, esta confianza de la bondad de Dios ha sostenido a muchos siervos que tú los ves pasar por pruebas, pero se han mantenido firmes. Los ha sostenido la bondad de Dios. ¿Te das cuenta lo distinto de la bondad de Dios con la crueldad de los enemigos? Y esto es lo que sostiene. Hubiera yo desmayado. Si tú no crees, si no creemos que Dios es bueno, si no experimentamos eso, si no confiamos en Él, es muy fácil desmayar, perder el sentido. Y abandonamos, y ya estamos inconscientes de lo que Dios es, lo que va a hacer el enemigo es devorar nuestras carnes, o sea, va a ir con todo. Pero lo que te sostiene es que decía David: yo hubiera desmayado, o sea, no soy un superhombre. Con menos de esto yo hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en esta vida. No en la vida venidera, sino en esta vida, en la vida que tú y yo estamos llevando. Confiar en la bondad de Dios. Hubiera desmayado él. Hay un contraste entre la hostilidad y crueldad de sus enemigos y la bondad de Dios. Por eso, ¿qué razón tenía Pablo cuando dijo en Romanos 8:31: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si lo tienes a tu favor, ¿quién contra nosotros? Eso es contemplar a Jesús. Yo estoy seguro que Dios está con nosotros. Entonces, ¿quién podrá contra nosotros? Jesús es digno de ser contemplado. Y ahora el versículo 4, que es el tema con el que igual vamos a terminar, es el tema de este mensaje. Tercera cosa que hace David: expresa sus aspiraciones espirituales. Tú y yo muchas veces hemos perdido la aspiración espiritual. Ya no hay una aspiración, ya no hay un deseo de avanzar. Ya nos metimos a una vida tal vez muy cómoda o muy confortable o muy, a veces, de engaño y de mentira, que ya dejamos de contemplar. Ya no tenemos aspiraciones.
Y dice que en Dios vamos a hacer proezas, o sea, hay mucho más todavía. Pero a veces se pierden las aspiraciones. Y este hombre tenía las pruebas, declaró la confianza en Dios, pero deja ver lo más importante que tenía guardado en su corazón, las aspiraciones que tenía. Y fíjate lo que dice el 4. Dice, una cosa he demandado al Señor y esta voy a buscar. Tú y yo queremos. Cuando hablas de una demanda, hablas de algo de insistencia por lograr algo. Demandar algo es no nada más una petición sencilla. No, yo voy a demandar. Yo voy a ponerle atención a esto porque yo quiero resolver esta situación, yo quiero esto, pero eso voy a buscar. Y a veces nos queda en el anhelo y en el deseo. Dios no se mueve por tus anhelos. Dios no se mueve por tus buenos deseos ni por mis buenos deseos. Yo creo que todo el mundo tenemos buenos anhelos y buenos deseos. Dios se mueve por la fe que actúa. Esto voy a buscar. Es que yo quisiera, Señor, ser lleno del Espíritu Santo y mi anhelo es que todo, que tú tomes control de todo. Pero esto lo voy a buscar. No me voy a quedar sentado. Este anhelo y este deseo que tengo por ti, Señor, porque yo quiero, yo busco más, hay más cosas, yo lo voy a buscar. No va a venir el Señor, acuérdense que el Señor acudía a la gente, no va a decir, ay, qué bueno que tú tienes voy a pasar por ti a las 8 en mi carreta. Okay. El Señor Jesús, no, ya ahora traeré un buen carro, ¿verdad? Se pasa y no, Él no va a pasar por ti. Él dice, ven y ve. Él está esperando que tú y yo actuemos, que haya acción. Esto voy a buscar. Fíjate con qué deseo. ¿Cuál es la intención de tu corazón? Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Esta afirmación indica la vitalidad de la fe de David. No una fe fingida, no una fe que se dice, no. La fuerza de esa fe está en las intenciones y en la búsqueda de lo que él anhelaba. Él está expresando sus aspiraciones. David era de la tribu de Judá. David no era de la tribu de Leví. David no era de los sacerdotes que tenían el derecho de estar en el templo ministrando y en el movimiento. David era de otra tribu, pero su anhelo lo deja ver, pero yo quiero estar ahí. Por eso envidiaba a las aves que hacían su nido en el templo. Yo quiero una mayor relación con Dios. Yo quiero conocerte más. No estoy conforme con lo que tengo. Es más, yo vivo en palacios y esto, pero yo te voy a hacer algo digno de ti. No voy a descansar, no me voy a vestir con mis vestiduras de rey, no voy a tener mi comida buena del rey, sino que no voy a descansar hasta que te construya una casa digna para ti, oh rey. Y eso era lo que movía su corazón. La prioridad número 1 de su vida era la comunión con Dios. Y eso voy a perseguir, decía David. Lo que más anhelo. ¿Cuál es tu mayor anhelo en la vida? ¿Qué anhelos te están moviendo hoy en día o me están moviendo a mí? ¿Tener mayor comunión y conocer más a Cristo? ¿O hay otros anhelos que te mueven? Esto es para meditar cada uno. Porque teniéndolo a Él lo tienes todo. Conociéndolo a Él no necesitas conocer nada más. Contemplarlo a Él es lo que transforma las vidas de cada uno de nosotros. Dice, y esta voy a buscarlo, voy a perseguir. Esta va a ser mi actitud, estar yo en la casa de Dios, una habitación, una morada con Él todos los días de mi vida. Constancia y permanencia era el motivo de su anhelo. ¿Sabes para qué? Para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo, adquirir más información de Él. Y cómo suceden las cosas, cómo eres tú. O sea, había aspiraciones mayores en David. David quería gozar cada día de una relación íntima por medio de 2 cosas: ver la hermosura de Dios e inquirir en su templo. Y esto me sorprende. David entendía el principio espiritual que está en Mateo 7:7. Busca
y lo vas a hallar. Busca y lo vas a hallar. Acércate a Él y Él se acercará a ti. David entendía muy bien ese principio y esa ley espiritual. El que lo busca, lo va a hallar. Y me buscarás, dice la palabra en Jeremías 29:13, y me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo corazón. No por un deber, no porque tengo que. Si nos está moviendo eso del deber y porque tengo que, créemelo que, como nos decía la semana pasada, no ha habido la revelación que debería de haber de Cristo, porque eso es una ley. Pero cuando hay una revelación, ya no te tienen que llamar por teléfono ni mandar un mail. Ya te sale natural. Ya te sale natural buscarlo. Cuando es de todo corazón, porque has tenido la revelación de Cristo. Tengo esta clase de anhelo, busco más de Él. Y nosotros tenemos un mayor privilegio que David, porque tú y yo somos real sacerdocio. Tú y yo tenemos el acceso por el camino que Cristo nos abrió para acercarnos a Él. Él deseaba y él anhelaba, y tal vez no tenía todo ese derecho, todo por la genealogía que traía, por la tribu que traía, pero tú y yo somos real sacerdocio, que nos podemos acercar por el camino vivo y nuevo que Cristo nos abrió a su misma presencia. Y el ministerio sacerdotal, ¿sabes cuál es? Adorar al Rey, ofrecer sacrificios al Rey. Esa es la ocupación de los sacerdotes, y tú y yo somos real sacerdocio. Fíjate lo que dice el 6b, la segunda parte. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Dios. David no andaba buscando estar en el templo por una vida ociosa ni pasiva, que muchas veces a veces confundimos eso. Pobrecito, míralo, ahí está en la iglesia, o ahí está hablando de Jesús. Eso es lo que piensa la gente. Pero lo que David deseaba era ofrecer sacrificios de júbilo a Él y entonar cantos de alabanza al Señor. La alabanza es bien importante. La alabanza es algo sublime para el Señor. Cuando lo hacemos con júbilo, cuando lo hacemos como una ofrenda para Él, cuando confesamos de nuestros labios las virtudes de Él. Eso es lo que hacemos en la alabanza. Y menciona dos aspectos de adoración: sacrificar y cantar y entonar alabanzas a Dios. Y el versículo 14 inició con una conversación consigo mismo y termina igual. Esfuérzate y alienta tu corazón, sí, espera al Señor. Les voy a pedir a los ministros que pasen. Vamos a terminar con un tiempo. Dice la palabra en el versículo 27:8. Y esto es lo que vamos a cantar. Hay un canto que se llama el Salmo 27:4, pero el 8 dice: mi corazón ha dicho de ti. Mi corazón ha dicho de ti. Fíjate lo que está diciendo. Mi corazón ha dicho acerca de ti, busca mi rostro. Y dice el salmista: tu rostro voy a buscar. O sea, ya el corazón del salmista está oyendo la voz del Espíritu. Hay algo en mi corazón que está diciendo acerca de ti, Señor. Busca mi rostro. Y dice: tu rostro voy a buscar. Una cosa le he pedido al Señor, y esa voy a buscar: que tú y yo seamos hombres y mujeres de una sola cosa. Dios no quiere que seamos de 5 cosas. Dios quiere que seamos hombres y mujeres de una sola cosa. ¿Qué pasó con María y Marta? María escogió la buena parte, la que nunca le va a ser quitada. Te podrán quitar muchas cosas, pero lo que escogió María, escogió la buena parte: contemplar a Jesús. Dice: y eso voy a buscar, con el anhelo de conocerte más. Vamos a ponernos de pie.
Y este es un llamado a cada uno de nosotros. Hay un riesgo que muchos hemos caído. Iniciamos con un anhelo, pero no desarrollamos constancia. Hoy determínate a desarrollar una constancia de buscar al Señor. ¿Por qué no desarrollamos constancia? Porque nos enredamos en los asuntos de la vida. Lo pasaron los discípulos. Los discípulos volvían a las redes cuando crucificaron a Cristo, pero Él resucitó. Dice Hebreos 12, 1, 2: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, con constancia, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre, estamos aquí reunidos, Señor, escuchando tu preciosa palabra revelada. Y vemos, Señor, en este salmo, Señor, cómo tu siervo David deja expresar sus aspiraciones. Señor, algunos de nosotros no tenemos aspiraciones mayores espirituales, donde meritan una búsqueda constante. Y hay algo dentro de nosotros, en nuestro corazón, que habla, una voz del Espíritu que habla acerca de ti, Señor, y nos dice buscar tu rostro. Tu rostro queremos buscar, Señor, a partir de hoy. Síguete revelando a nuestras vidas. Demandamos hoy delante de ti, y esto que vamos a demandar lo queremos buscar: estar en una mayor relación contigo todos los días de nuestra vida, que no sean temporadas, que no sean, Señor, por edades, sino todos los días hasta el último respirar de nuestra vida aquí en la tierra. Queremos estar contemplándote a ti, conociéndote a ti. Por eso esto buscamos y esto anhelamos, Señor. Y vamos a entonar este canto que habla de este salmo precioso, y específicamente de estos versículos, de buscarlo a Él, de anhelarlo,